Bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches. En esta hora le doy la más cordial bienvenida a este programa que tenemos, ¿cierto?, durante la semana, tiempos de refrigerio. Damos gracias primeramente a nuestro Dios, agradecemos por cada uno de ustedes, ¿cierto?, los que nos siguen a través de Facebook, a los que nos apoyan también ahí con sus oraciones en el canal de YouTube. Si está conectado, ¿cierto?, comparta la transmisión, envíela a algún familiar, amigo, cercano, para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones. Creemos que Dios está haciendo cosas a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Recordemos que dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy, Dios está haciendo cosas por los siglos de los siglos. En esta ocasión quiero compartir una palabra de Dios que la he titulado, ¿cierto?, No pierdas el enfoque. Mire, el peligro que puede manifestarse cuando nosotros perdemos, ¿cierto?, el enfoque por Dios. Cuando estamos enfocados en Dios, no habrá nada que nos pueda detener, que nos pueda apartar del amor del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero tratar de ser breve en esta ocasión. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, verso al 7. Dice la palabra poderosa del Señor. Dice, en aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a tomar solamente unos par de minutos o segundos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él en esta tarde pueda ministrar, pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Yo estoy tan necesitado como usted. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en esta tarde tenemos la certeza, tenemos la seguridad en nuestro espíritu, Señor, que tú estás con nosotros. Dice tu palabra, si tú con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Creemos firmemente que estamos, Señor, bajo tu protección, bajo tu cobertura, Dios mío, y estamos, Señor, guardados bajo el hueco de tu mano. El salmista dice que el que habita el abrigo del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, enséñanos a vivir en tu presencia. En tu presencia tenemos todo. En tu presencia tenemos, Señor, esos nutrientes espirituales para poder abastecer nuestro espíritu, para poder saciar nuestra alma. En ti tenemos todo, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En esta tarde te bendecimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Padre, queremos poner en esta hora toda nuestra atención a tu palabra, a tu designio. Dios mío, a cada movimiento que pueda realizar el Espíritu Santo en esta hora, cedemos, Señor, a tu requerimiento. Cedemos a tu voluntad. Dios mío, en el nombre de Jesús, hacemos un lado nuestra agenda, hacemos un lado nuestro protocolo, hacemos un lado, Dios mío, nuestro programa, para que el Espíritu de Dios se pueda posesionar en cada uno de nosotros. Padre, yo te pido a manera personal y oro, Señor, en esta hora que cada persona
que sea alcanzada, Dios mío, a través de estos directos, a través de estos en vivos, Señor, que hemos estado impartiendo durante la semana, Señor. Venimos años predicando en las redes sociales. Dios mío, sabemos, Señor, que tú estás obrando. Sabemos, Dios mío, que tú estás edificando. Aunque muchas veces, Señor, con nuestros ojos naturales nosotros no lo veamos. Pero sabemos, Dios mío, que tú estás edificando a tu pueblo, que estás restaurando vida, que estás sanando cuerpo, que estás liberando, Dios mío, alguna mente, Señor, que pueda estar en alguna región de cautividad. Señor, tu palabra dice que para esto fue manifestado el Hijo del Hombre. Yo me paro sobre esa palabra y esa promesa para deshacer, para desbaratar y desarticular toda obra del diablo, Señor, que en esta hora, Dios mío, toda obra del enemigo, Señor, en contra de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos, sierva, no importa el rótulo, Señor. Yo oro, Padre, en términos generales, a través de la visión, Señor, global que tú has puesto en mi corazón. Dios mío, no es una visión mezquina, Señor, que tiene a lo mejor frontera ni jurisdicción. Tu evangelio, Señor, tu palabra no tiene frontera, Dios mío. Por eso en esta hora bendice a cada persona que pueda ser alcanzada, Señor, a través del Facebook, como también a través del canal de YouTube, Señor. Sabemos que hay personas que han testificado que el canal de YouTube, Señor, es de bendición para su vida. Amado Dios, oramos por los que nos ven, Señor, en Monterrey, México, por los que nos ven, Señor, en Córdoba, Argentina, Señor, en alguna parte de este mundo. Hay alguien que necesita de ti. Y por ello, Señor, nos hemos esforzado y hemos tomado responsabilidad para traer una palabra de parte tuya, una palabra revelada, Dios mío. No queremos entregar información. Ya tu pueblo, Dios mío, tiene demasiada información. Necesitamos revelación. Abre los ojos del entendimiento en esta hora. Que esta palabra, Señor, sea como un bálsamo sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada hijo e hija, Señor, que nos sigue a través de las redes sociales. Queremos que te vean a ti, Señor, en todo momento. Que te vean a ti, Señor, que te miren a ti, que pongan toda su atención sobre ti y que pongan siempre su mirada en ti. Gracias, Dios. Gracias por esta presencia gloriosa que está sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por este ambiente sobrenatural que tú derramas, Señor, en cada servicio que hacemos, Dios mío, en este lugar que lo hemos dedicado para poder orar y para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abre los cielos a favor de tu pueblo. Cielos abiertos a favor de tus hijos e hijas, Señor. Que tu gloria, que tu presencia sea más tangible, Dios mío, que las dificultades y los sinsabores de la vida. Señor, sabemos que todo lo podemos en ti, porque tú nos fortaleces, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Gracias, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias. En esta tarde, como cada día, te doy la más cordial bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, por misericordia, toma mi humanidad, toma mi boca, toma mis labios, úsame para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado y la tierra que está llena de tu gloria y el firmamento que anuncia las obras de tus manos. Gracias, Jesús. Gracias, muchas gracias por tu presencia. Amén, amén. Gloria al Señor. Cuando vamos a la presencia de Dios, hermano, no queremos salir. En la presencia de Dios siempre hay cosas especiales. Siempre hay algo nuevo que Dios quiere compartir. Siempre hay algo nuevo que Dios quiere desatar sobre nuestras vidas. La Biblia dice, todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Hay una autoridad en tu vida, hay una autoridad en mi vida. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Pero tenemos que tener esa fe viva, esa fe eficaz, esa fe violenta. Hermano, comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen.
Esos son los pasos de fe que Dios quiere que podamos dar. Pero no vamos a hablar acerca de la fe, sino en esta ocasión hablaremos, ¿cierto?, en el enfoque. Cuando nosotros estamos enfocados en Dios, no tenemos tiempo, hermano, para el lamento. Cuando estás enfocado en Dios, no tienes tiempo para el lamento, no tienes tiempo para darle lugar al miedo, no tienes tiempo para darle lugar al desánimo. No hay nada que te pueda paralizar, no hay nada que te pueda detener. Pero si no estás enfocado, tenemos todo el tiempo suficiente para ese tipo de cosas. Mira lo que dice la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 6. La lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del verso 1 al verso 7, pero quiero centrarme o quiero aterrizar esta enseñanza en el verso 4, ¿cierto? Cuando dicen los apóstoles, nosotros, ¿cierto? Está hablando en plural, en términos generales, dice, nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué surgió esto, hermano? Para que podamos ir entendiendo. Recordemos, ¿cierto?, que dice la palabra de Dios que en aquellos días, ¿cierto?, como crecería el número de los discípulos, porque la iglesia, hermano, se levantó de una manera tan grande, tan poderosa, porque el poder sobrenatural de Dios, hermano, ese es el que añade, ese es el que opera en los corazones y llama a las personas al arrepentimiento. Recordemos que en el primer discurso de Pedro, ¿cierto?, fueron 3.000 almas las que se añadieron. En el segundo discurso fueron 5.000, ya tenemos 8.000 personas. Entonces la iglesia era una iglesia, hermano, bendecida. Era una iglesia, hermano, donde cada día habían salvaciones, cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos, pero no quiero entrar en ese punto, sino entonces se gestó, ¿cierto?, una situación ahí muy puntual donde hubo un reclamo, ¿cierto? Y el reclamo era que hubo murmuración, la gente comenzó a murmurar, a quejarse. Murmuración es sinónimo de queja, entonces se comenzaron a quejar, ¿cierto? Que dice que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, ¿cierto?, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, había que hacer algo al respecto. Aquí lo más cuerdo, lo más sensato era de poder darle el corte en forma inmediata, porque cuando las cosas las postergamos, ¿cierto? Y decimos, no, en algún momento voy a abordar esta situación, y a veces las cosas se nos escapan, se nos van de las manos. Entonces hay cosas que tenemos que tratarlas ya, ¿cierto? No tenemos que dejarla a futuro. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces los 12, ¿cierto?, los apóstoles, obviamente, que eran los que estaban al frente, dice, convocaron a la multitud, llamaron a la multitud de los discípulos y fueron muy categóricos en su expresión, y su postura fue demasiado firme y demasiado segura cuando le dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Era una situación totalmente cotidiana, ¿cierto? Los griegos murmuraron contra los hebreos por la falta de la atención que recibían las viudas griegas en la distribución de alimentos. Esto ocurrió cuando el número de discípulos de Jesús aumentaba. Eso es, ¿cierto?, lo que acabamos de leer. Entonces ellos fueron muy categóricos, muy explícitos, muy específicos, nada de hermanos, de doble lectura, nada de eso. Súper sincero, súper abierto en sus corazones, y fueron así y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero ojo, no saquemos de contexto esta actitud. No significa que porque ellos eran los apóstoles, ellos eran los que encabezaban
después del Señor, del Espíritu Santo, ese ministerio tan grande, tan poderoso, donde la iglesia, hermano, iba en un apogeo, en un crecimiento sobrenatural, sin necesidad, ¿cierto?, de a lo mejor de un flyer, sin necesidad a lo mejor de promocionar algo. No, nada de eso, era el Espíritu Santo. Entonces ellos le dijeron, no está bien o no es justo que nosotros nos dediquemos a atender las mesas y dejemos de lado, ¿cierto?, la palabra de Dios para servir a las mesas. Y la sugerencia fue la siguiente. ¿Por qué le voy a explicar esto? Para que podamos entender, hermano, el trasfondo de la enseñanza. Buscad pues, hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio para atender a las mesas, por hermano. Porque era delicado, ¿cierto?, que los varones que trataran con las mujeres, ¿cierto?, tenían que ser personas de un perfil, ¿cierto?, temerosos de Dios. Y no solamente de buen testimonio, sino que también uno de los requisitos era, dice, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Para puro atender a las mesas, hermano. De buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces dice, a quien encarguemos de este trabajo, busquen a 7 personas, ¿cierto?, que tengan estas cualidades, que tengan estos requisitos, y ahí, ¿cierto?, vamos a orar por ello. Dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando dicen persistiremos, ellos dijeron o dieron a entender, la palabra persistir es mantenerse firme en el compromiso de seguir a Dios a pesar de las dificultades. Escúcheme bien, es una actitud de no desistir, es lo contrario, ¿cierto?, de seguir adelante con constancia y firmeza. Entonces, la postura de ellos fue la siguiente: nosotros persistiremos, estaremos firmes en lo que el Señor nos envió a hacer. ¿Qué podemos decir con esto? ¿Qué vemos en eso? ¿Qué vi yo, cierto, cuando el Señor me muestra esta palabra? Yo la he leído, la he predicado, pero no la había enfocado o no la había establecido en el área que yo quiero en esta hora, con la ayuda del Señor, establecerla en su vida, en mi vida. Que aquí, hermano, yo veo que hay un enfoque. Cuando hay un enfoque, la asignación que Dios te ha dado, la asignación, para los que no saben, es el trabajo, es la tarea que Dios te dio. Cuando hay un enfoque en la asignación, en la tarea, en el trabajo que Dios te establece, eso nunca va a ser y será negociable. Aquí los apóstoles se encontraron con esta situación, pero ellos no perdieron el enfoque. Es decir, el enfoque, la asignación, la tarea, el trabajo que Dios ha puesto en tus manos para que tú desarrolles, para que tú ejecutes, eso no es negociable. Pero para que podamos entender esto, tenemos que estar enfocados. Cuando estamos enfocados en Dios, que ese enfoque, que es estar enfocado, mire qué tremendo es esto, hermano. El deseo y el anhelo de Satanás no es que tú, o la finalidad del enemigo no es que tú y yo dejemos de congregarnos. Yo creo que eso está al último. Eso no está a lo mejor considerado por el enemigo. El deseo, ¿cierto?, y el anhelo del enemigo no es solamente que tú te dejes de congregar. Eso está bien, sigue haciéndolo, porque es un mandamiento del Señor. Pero el deseo de Satanás va mucho más allá. El deseo del enemigo, hermano, es de que tú te puedas desenfocar, te distraiga. El enemigo te quiere distraer. ¿Para qué? Para removerte del propósito del Señor. ¿Qué es estar enfocado?
Estar enfocado significa centrado. Eso fue lo que dijeron los apóstoles y dieron a entender cuando dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, ellos estaban enfocados. ¿Y qué es enfocado? Significa centrado, concentrado o dirigido hacia algo específico. Aleluya. Vuelvo a repetir. Es centrado, concentrado, dirigido hacia algo específico. Porque cuando tú estás situado y estás direccionado, voy a usar ese término, estás direccionado hacia Dios y toda tu atención es hacia Dios. Tus oídos están dirigidos hacia Dios. Tus ojos están dirigidos hacia Dios. Estás mirando a Jesús, al autor y consumador de la fe. Estás practicando lo que dice Hebreo: poned los ojos en Jesús. No tienes tiempo para poder desanimarte. El enemigo te va a tirar la carnada. El enemigo va a buscar la forma de algo muy sencillo y cotidiano de la vida, porque muchos de nosotros a veces pensamos: no, el enemigo últimamente no me ha atacado, porque quizás muchos piensan que el enemigo viene transformado en un monstruo, en un dragón, en qué sé yo. No, hermano, el enemigo opera con guantes de seda en cosas muy sencillas, muy cotidianas. Entonces tienes que aprender a poder localizar dónde Satanás está operando. Volvamos, ¿cierto? Entonces el enfoque significa centrado, concentrado o dirigido hacia algo específico. Entonces los apóstoles, ellos estaban enfocados. Dijeron: nosotros persistiremos, nos mantendremos firmes en la oración, en el misterio de la palabra. ¿Eso tiene un costo? Claro que tiene un costo. Para que tú puedas vivir una vida estable en Dios, vas a tener que pagar un precio. Para que tú puedas vivir una vida firme en Dios, vas a tener que pagar un costo. Nada es gratis, hermano. Muchos abusan de la gracia de Dios y dicen: estamos en la gracia de Dios, hay que relajarse, hay que descansar. Cristo lo pagó todo, amén. Él pagó por ti y cargó mis pecados, y eso está más que claro. Pero tú te vas a encontrar con dificultades, tú te vas a encontrar con situaciones en el camino, y tienes que estar consciente que lo que tú tienes de parte de Dios, Satanás te lo va a querer arrebatar. Recuerda que dice su palabra que Él vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Él no te quiere ver bien. Él no te quiere ver activo. Él no te quiere ver predicando. Él no te quiere ver sirviendo. Él va a levantar a lo mejor cortinas de humo, situaciones a lo mejor medias extrañas, con la finalidad de apartarte de la asignación, de la tarea, del trabajo que Dios te ha dado. Pero aquí hay una cosa que es revelada. Dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si tú no te mantienes firme en lo que estás haciendo y no estás creyendo por lo que estás trabajando, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, los apóstoles no se desenfocaron. El problema es que cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas que no debemos hacer, no era de que ellos se iban a bajar de categoría, nada de eso. Ellos eran personas, hermanos, totalmente conscientes que todo lo que ocurría y todo lo que se estaba manifestando era, hermano, hecho por Dios, y que ellos solamente eran una extensión de Dios aquí en la tierra, en una respuesta del Señor para el pueblo. Eran personas que estaban siendo usadas en milagros, en prodigios, en señales, cosas sobrenaturales ocurrían, pero ellos mantuvieron, hermano, esa humildad. Hubo una oportunidad, cierto, que la gente se confundió de tal manera que quisieron hacerles altares, y ellos automáticamente reaccionaron y tuvieron una actitud a donde rasgaron su ropa y le dijeron: no, espérense un poco, todo lo que está pasando no tiene nada que ver con nosotros. Esto tiene que ver con Dios. Entonces ellos tenían una tarea, ellos tenían un trabajo, y eso no era negociable.
la asignación que Dios te dio, por muy pequeña que tú creas que sea, por muy insignificante que a lo mejor en algún momento tú la veas, eso no es negociable, hermano. Nosotros persistiremos. ¿Persistiremos en qué? Decíamos que la palabra persistir es mantenerse firme en el compromiso, ¿cierto? A pesar de las dificultades, porque las dificultades siempre van a venir, y es más, en una actitud de no desistir, de seguir adelante, con constancia, con firmeza. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Para lograr, hermano, vivir enfocado, tenemos que cerrar etapas. Si usted y yo no cerramos etapas, nunca, pero nunca nos vamos a poder enfocar, no nos vamos a poder centrar y mucho menos dirigirnos a lo que Dios nos tiene. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Mire lo que dice. Esto lo habla el apóstol Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Oiga, si él tenía esa realidad en su vida, ¿qué nos queda a nosotros sin desmerecernos? Un hombre que, hermano, lo dio todo, que no estaba solamente dispuesto a padecer, sino que estaba también dispuesto a dar su vida si era necesario. Entonces, hermano, ¿qué vemos en estos hombres? Vemos que hubo una entrega total. Una entrega, hermano, sin condiciones, sin restricciones. El problema es que nosotros queremos entregarle una parte a Dios, pero hay otra parte que queremos nosotros administrarla. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Porque la carrera, hermano, aún estaba vigente. Aún no había llegado el tiempo, hermano. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado. Pero una cosa hago. Entonces la intención tiene que estar respaldada por una acción. Una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, para poder lograr vivir enfocado, tenemos que ir cerrando periodos, tenemos que ir cerrando ciclos, tenemos que ir cerrando etapas, porque cuando arrastramos el pasado, cuando traemos el pasado al presente, hermano, no podremos avanzar, no podremos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces hay un tiempo en que necesitamos sacudirnos. Entonces el apóstol dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y olvidar, hermano, no es que usted cada ciertas temporadas se está acordando. El perdón es olvidar para siempre. Jesús te perdonó, Jesús me perdonó y no te anda recordando, ¿cierto? Cada cierto tiempo tu falta o mi falta. Eso se borró. Eso fue, hermano, eliminado. Mire lo que dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, ¿te has preguntado, mis amados? ¿Por qué no te has podido aún enfocar? ¿Por qué no has permitido que el Espíritu Santo pueda operar en tu vida y pueda hacer algo de ti glorioso, pueda hacer algo en ti, algo especial?
¿Por qué? Porque si tú te quieres enfocar en Dios, tienes que hacer lo que dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Claro, él traía un historial, recuerda que era un hombre que perseguía a la iglesia, a lo mejor su conciencia en algún momento de su vida no lo dejó vivir, él presenció muerte, él fue un hombre cruel, él fue un hombre que perseguía a la iglesia, que hizo daño. Hermano, él cargaba un historial como tú y yo. Quizás no hemos hecho ese tipo de cosas, pero a lo mejor hay situaciones que todavía no las hemos superado y que fueron hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años atrás, pero aún la traemos al 2025, aún caminamos con ese tipo de cosas. Entonces aquí el apóstol habla de esta revelación y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No puedes enfocarte para poder lograr vivir enfocado. Tenemos que ir cerrando etapas, ir cerrando ciclos. Mire lo que dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Pero primero te tienes que desligar de lo que ocurrió, de lo que pasó, por lo que haya pasado, mi hermano. Quizás tú me podrás decir en esta hora, es que usted no conoce mi pasado, es que usted no conoce mi biografía, usted no conoce mi historial, usted no sabe cuánto dolor yo he padecido, usted no sabe cuántas veces han sido injustos conmigo, usted no sabe cuántas veces me han atropellado, usted no sabe cuántas veces me han vulnerado, usted no sabe cuál es la intensidad de mi dolor. Hermano, cuál sea tu dolor, cuál sea tu aflicción, yo te recomiendo el Salmo 103. Él es el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias, hermano. No hay herida que Jesús no pueda, hermano, cicatrizar. No hay herida en tu corazón que no pueda ser sanada por el Señor. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo. Él es el que te corona de favores. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. El pasado nos atrasa. El pasado nos impide enfocarnos en Dios. ¿Cuánta gente tiene el deseo? Yo me encuentro con una veintena de personas que dicen, hermano, pastor, ¿sabes qué? Yo quiero servir a Dios, yo quiero desligarme, yo quiero sacudirme de esto. Pero el pasado, lo que arrastran en sus vidas, la mentalidad, hermano, una mentalidad que había en el mundo, todavía la cargan. Tienen la misma forma de pensar, arrastran los mismos pensamientos, las mismas ideas, no ven la renovación de Dios, no ven el renuevo de Dios, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces te tienes que sacudir y decir, hasta aquí nomás llego con esta vida que no tiene ninguna dirección, que no tiene ningún rumbo, que no va para ningún lugar, que andas en alto y en bajo, no has podido mantenerte firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Entonces, extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta. En otra traducción dice, prosigo el blanco. Sigo adelante. Quizás te has caído, quizás ayer te desanimaste, quizás dijiste en estos días, hasta aquí nomás llego, voy a desistir, le voy a hablar al pastor que no voy a congregarme más. Hermano, pero mira lo que dice el apóstol, prosigo a la meta. Tienes que seguir. Si te caíste, párate, ponte de pie, avanza. Tú no eres de los que retroceden, tú eres los que van adelante. Extiéndete adelante, ensánchate a la derecha, a la izquierda, al frente. Extiéndete. Así prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Oye, hermano, si nosotros pudiésemos dimensionar todas las travesías
y todas las situaciones difíciles que vivieron los apóstoles, hermano, ante lo que nosotros hemos pasado. Entonces decíamos, para lograr vivir enfocado tenemos que cerrar etapas. Acabamos de leer Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Otra cosa que es importante, que también tenemos que tomar en cuenta, Satanás, ¿cierto?, que es el enemigo de nuestra alma, él no es su aliado, él lo odia a usted, me odia a mí, él lo aborrece a usted, él me aborrece a mí. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23, Satanás, hermano, moverá personas para tratar de distraerte y desenfocarte de tu asignación aquí en la tierra. Él va a mover personas. Mira lo que dice Mateo 16, versículo 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso era algo inicial, padecer mucho. Curiosamente, hermano, no era gente del gobierno, no era gente, hermano, muchas veces inconversa. Curiosamente, la misma persona que estaban, ¿cierto?, a su alrededor, dice que padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto, resucitado al tercer día. Era gente, hermano, del círculo cercano, por decir una palabra. Dice, entonces Pedro, porque el enemigo, hermano, te va a querer frenar, te va a querer paralizar. El enemigo va a levantar gente que ni siquiera tú te imaginas, y tú vas a pensar que esas personas están contigo y hermano, y en la práctica ellos están siendo usados por el mismo diablo. Insisto, hermano, esto no es una agresión violenta del enemigo, que el enemigo, hermano, te va a dar un golpe bajo y tú te vas a dar cuenta que ahí hubo una obra extraña. No, el enemigo viene de una manera muy sigilosa. Entonces encontramos aquí, entonces Pedro tomándolo aparte, mire, se veía como algo familiar, ¿cierto? Algo relacionado con la amistad. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe que mientras leí este versículo, venía a mi corazón, hermano, que hoy en día, bueno, tenemos personas, es como la continuidad de lo que decía hace un momento, por no enfrentar su realidad, por no enfrentar su pasado, llevan caminando muchos años sirviendo a Dios con heridas del pasado, con traumas. Hace unas par de horas tocaba un poco el tema ese de la sanidad interior y hablaba de que como usted esté por dentro, usted va a estar por fuera. Si usted tiene paz en su espíritu, en su corazón, eso también se verá reflejado en lo natural. Si usted está sano en su interior, si usted está en armonía con Dios, eso se va a ver reflejado también en el exterior. Hablaba hace unas horas atrás de que si usted está sano en su interior, también estará sano en lo físico, en lo natural. Curiosamente, hermano, haga ese experimento, no es la palabra experimento, pero haga esa prueba usted. Llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo, sane toda herida del pasado que puede estar arraigada en su alma, porque las heridas están situadas en el alma. Hay ataduras que están dentro del alma. Entonces, hermano, yo pensaba en esta situación
Pedro, hermano, no se dio cuenta que el enemigo lo estaba influenciando, no posesionando, porque posesión es algo distinto. Usted como cristiano y yo como creyente no puede ser posesionado por Satanás, sería absurdo, porque la posesión implica, ¿cierto?, un control total, es en espíritu, en alma y en cuerpo, y eso no puede ser porque usted y yo somos propiedad del Señor. Pero si usted no anda, ¿cierto?, firme, y si usted no está enfocado en Dios, el enemigo lo puede, como decimos nosotros, pillar volando bajo y lo puede influenciar en algún área de su vida. Eso lo voy a hablar en alguna oportunidad, ¿cierto? Es bien profundo ese tema. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti. Entonces, como Jesús traía una asignación, una tarea, un trabajo de parte del Padre, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, estaba profetizado, cierto, que sería llevado como cordero al matadero. Isaías capítulo 53, cierto, lo declaró y lo profetizó, cierto, y dijo: el Cordero de Dios, cierto, será llevado al matadero, no va a abrir su boca delante de sus trasquiladores. Eso estaba establecido, entonces eso tenía que cumplirse. Entonces Pedro, hermano, viene de esta manera y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y esto me llevaba, hermano, a pensar que hay muchas personas que cargan, hermano, en su corazón, en su vida, cargan un espíritu de autoconmiseración. Quizá usted no ha oído de esa palabra y yo se la voy a explicar qué es lo que es la autoconmiseración. La autoconmiseración es un sentimiento, claramente un sentimiento que está, hermano, manejado, ¿cierto?, por el enemigo. Es un sentimiento de lástima y compasión excesiva hacia uno mismo, que puede llevar a la pasividad y al resentimiento. Esa es la autoconmiseración. Entonces Pedro, hermano, yo puedo deducir que a lo mejor estaba influenciado bajo ese espíritu, detrás de ese sentimiento, ¿cierto? Tal vez había un espíritu de una compasión excesiva, de una autolástima. Eso es la palabra autoconspiración. Es un sentimiento de lástima, compasión excesiva hacia uno mismo. Entonces, hermano, como que uno mismo se justifica, aún estando en Dios, aún, hermano, sintiendo la presencia de Dios. Entonces tenemos un sentimiento de lástima, de compasión excesiva hacia uno mismo. Entonces mucha gente dice: usted no sabe por lo que yo he pasado. Yo creo que todos hemos pasado situaciones difíciles. Si yo le hablara un poco de mi infancia, hermano, quizás le hablara de mi juventud, quizás le testificara, hermano, de todas las cosas en las que el Señor permitió que yo pasase. Hermano, y cómo a través del tiempo, bajo el acuerdo con el Espíritu Santo, porque tiene que haber un acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te puede obligar a ti a que seas transformado. Hace unas horas atrás hablaba y decía que cuando nosotros venimos a Jesús, nacemos de nuevo, pero nacemos en el Espíritu. El Espíritu es el que se relaciona con Dios. La Biblia dice que el Padre busca adoradores. ¿Y cómo los busca? ¿Cuál es la condición para poder accesar a esa adoración? Dice en espíritu y en verdad. Pero paralelo al espíritu también tenemos el alma. Entonces cuando venimos a Jesús, nacemos de nuevo. El mismo Pedro dice que fuimos transicionados, ¿cierto? Pasamos de un estado a otro, estamos en las tinieblas, pasamos a la luz. Literal, hermano, del mismo infierno al reino de los cielos. Cuando eso te es revelado, tú y yo vamos a valorar esto. Vamos a valorar estos recursos que tenemos de la palabra del Señor. Pero no me quiero salir del tema. Entonces me he encontrado con personas que dicen: usted no sabe lo que yo he pasado, usted no sabe lo que yo he vivido, cuántas veces me han vulnerado en muchas cosas, han sido injustos, han sido allá. Hermano, pero ¿no crees que es tiempo
que podamos entregarle todo eso al Señor. Aquí, hermano, quizás Pedro tuvo ese espíritu, ¿cierto?, de autoconmiseración, porque le dice, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Porque a veces, hermano, no podemos dejarnos manipular por las emociones. No podemos tomar decisiones basadas en emociones. Dios nunca nos llamó a caminar en emociones, y las emociones están alojadas en el alma. Dios quiere que caminemos en el Espíritu. Cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, a pesar de todas sus calamidades y todas sus desgracias, porque estaba exiliado, hermano, ese era un lugar terrible. Las personas que entraban a esa isla era un lugar terrible, hermano, donde llevaban a gente, hermano, no precisamente gente correcta. Entonces el escenario en que cuando Dios se le revela a Juan en la isla de Pasmo, en el Apocalipsis, no era el mejor. Quizás tú dirás: mi escenario en este momento no es el mejor, mi vida no ha sido la mejor, lo que estoy pasando no es lo mejor que yo esperaba. Pero a veces parece que Dios se quiere mostrar en el momento más, a lo mejor, oscuro de tu vida. A veces parece que Dios quiere mostrar su gloria cuando todo anda mal. Me recuerdo a Esteban, este mismo varón que fue escogido para atender las mesas de buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Hermano, lo apiedraron públicamente, y dice que cuando estaba muriendo, ¿cierto?, estaba siendo atacado, dice que los cielos se abrieron y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Entonces no tiene nada que ver con lo que tú puedas estar viviendo. Eso no limita a Dios. Eso no significa que Dios no pueda mostrar su gloria. Cuando a lo mejor tú dices: ya no doy más, a lo mejor estoy en el último momento, a lo mejor ya no hay ninguna salida, es cuando Dios quiere mostrar su gloria. Bendito sea el Señor. Mire, verso 23. Pero él volviéndose, ¿quién? Jesús. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Jesús, hermano, vio más allá de los ojos naturales. Entonces tenemos que ir, hermano, analizando muchas situaciones. ¿Por qué? Porque aquí el enemigo lo que quería, hermano, era que Jesús se desenfocara. Eso quería el enemigo. Esto lo envió como una distracción para desenfocarlo. Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Claramente Pedro estaba siendo influenciado en alguna área. Me eres tropiezo, ¿se da cuenta? Porque el enemigo, hermano, te quiere desenfocar. El enemigo te quiere distraer, el enemigo te quiere paralizar, el enemigo no quiere que tú busques más de Dios, el enemigo te quiere ver desanimado, el enemigo te quiere ver aplastado. Entonces Jesús le dijo: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo traigo una asignación, yo traigo una tarea, yo traigo un trabajo de parte de Dios, y si yo estoy enfocado, nada me podrá detener. Entonces yo veo mucha gente, hermano, con efervescencia. Un día tienen el gozo arriba y mañana tienen un gozo por el piso. Ese no es Dios, hermano. Eso no es Dios. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, y darás el fruto a su tiempo. Eres un bienaventurado, eres una bienaventurada. Bendito el varón cuya confianza en Jehová. En el griego significa bienaventurado. El hombre, hermano, que está enfocado en Dios, el hombre que ha puesto su confianza en Dios, no habrá nada que lo pueda parar, no habrá nada que lo pueda detener. No depende de un tercero, depende de Dios en todo tiempo, en todo momento. Sabe que Dios es su auxilio, sabe que Dios es su socorro, sabe que Dios es su esperanza. Está ligado a Dios, se convirtió en un espíritu con Dios, porque el que se une a Dios se convierte en un espíritu. Y ya no vas a pelear con tu fuerza, ya no vas a pelear con tu fuerza. Es Dios que va a pelear por ti.
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bendito sea el Señor. Entonces la autoconmiseración, hermano, este sentimiento, ¿cierto?, de lástima, de compasión excesiva hacia uno mismo, que puede llevar a la pasividad, al resentimiento. Cuando las personas operan bajo ese espíritu, no pueden, hermano, avanzar, no pueden crecer. Si tú no estás enfocado en tu vida, si no estás poniendo toda tu atención hacia Dios, cuando tú estás enfocado en el Señor, no solamente vas a estar dispuesto a padecer si es necesario por la causa del Señor, sino que también dar la vida por causa de Él. Mira lo que dice el libro Los Hechos, con esto termino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Esto me estremece, hermano. Pablo, hermano, para mí es un hombre que marcó la diferencia. Este hombre cargaba una fe, hermano, violenta, agresiva. No era fácil poder detenerlo. Hechos capítulo 20, verso 22 al 24, dice, pero de ninguna cosa, quería tocar Hechos 21, no, pero ese versículo que voy a compartir, Hechos 20, 22, 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mira, hermano, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, pero de ninguna cosa hago caso. Y eso no es rebeldía, hermano. Eso no es rebeldía. Eso es nada más que estar enfocado en Dios. Cuando tú estás enfocado en Dios, Satanás te tirará dardo, te atacará, tratará de dañarte, pero como tú estás tan situado y tan firme y estás tan dirigido y tienes toda tu atención hacia Dios, el enemigo no podrá pararte, no podrá detenerte. Satanás está interesado en que tú puedas estropear tu relación con Dios. Él quiere que tú pares de orar. Él quiere que tú pares de predicar. Él quiere que tú pares, hermano, de buscar a Dios. El enemigo quiere estancarte. Decía que ese espíritu, hermano, de autocompasión, eso trae pasividad. La gente, hermano, no tiene interés por Dios, no todo, pero hay un gran porcentaje que no tienen interés por Dios. Se conforman con cosas pequeñas, no tienen hambre, no tienen sed de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, porque estaba enfocado. Y el que está enfocado no está solamente dispuesto a padecer, sino, si es necesario, a dar su vida por Dios. Si es necesario, a dar su vida por Dios. Mire, Hechos capítulo 21, verso 10. Dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, esto lo está hablando Lucas, que escribió el libro Los Hechos, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Eso en el Nuevo Testamento, para los que dicen que ya no existen los profetas y que era hasta Juan el Bautista, lea el libro Los Hechos, por favor, capítulo 21, versículo 10, y me lo explica. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Si Pablo no hubiese estado enfocado, ¿y qué decía? Que enfocado, quiero que se lo grabe bien,
en su espíritu. Enfocado significa centrado, concentrado, dirigido hacia algo específico. Si Pablo no hubiese estado enfocado, centrado, concentrado, hubiese huido. O a lo mejor se hubiese desanimado. O tal vez el ministerio se le hubiese caído de a pedazo. Mire, y al oír esto, Pablo o los apóstoles, ¿cierto? Le dice, al oír esto le rogamos nosotros y lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Tal como Jesús le responde y a Pedro, Pablo respondió de la misma manera en cuanto a su postura, ¿cierto? Porque las situaciones fueron distintas. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Ya no tienes que llorar, hermano. Ya no tienes que tener ese espíritu de autoconmiseración, de esa lástima excesiva. Ya no estés dando pena delante de nadie. Tú tienes un Dios todopoderoso y Él te puede sanar tu corazón. Ya no tienes que ir a contarle a nadie, hermano, tus tristezas. Eso está bien. En algún momento tenemos que desahogarnos. Pero ya no promuevas eso. Mira lo que le dice el apóstol. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Le hizo la pregunta. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿A cuánto estamos dispuestos? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a soportar, a aguantar? ¿Cuál es el nivel de compromiso que tenemos con Dios? ¿Cuál es realmente, hermano, el compromiso que tenemos con el Señor? Entonces Él le dijo, no solamente estoy dispuesto a padecer, espérense un poco. Yo estoy determinado, si es necesario, a dar mi vida por causa del Señor. Como no le pudimos persuadir, oye hermano, puede verse como que el hombre, el personaje, es testarudo y como que va a ir en contra o fue en contra de la voluntad de Dios. Nada de eso, hermano. Es que cuando tú estás enfocado y tú estás situado en el lugar correcto y estás situado en el llamamiento de Dios, en el trabajo, en la asignación, hermano, yo te lo aseguro, no habrá demonio, no habrá dificultad, no habrá enfermedad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos. El diablo va a desistir en los próximos días. El diablo va a abortar el plan que tenía en contra tuya. El diablo va a tener que salir huyendo, avergonzado. Vive Jesús, que así ocurrirá. Vive el Señor, que así acontecerá en los próximos días. Vas a ver la mano de Dios a tu favor. En los próximos días vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Pero tienes que creerlo. Tienes que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Como no le pudimos persuadir, desistimos. Diciendo, hágase la voluntad del Señor. Es imposible poder parar a un hombre de Dios cuando está enfocado. El que se desanima es que no está enfocado. El que se desanima es que no ha asumido un compromiso de calibre con el Dios del cielo. Por eso que este hombre llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. No pierdas tu enfoque. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo pierdas. Aunque hayas sido golpeado por alguna situación,
a lo mejor cercana, no sé, hermano. Yo puedo especular cosas, pero también entiendo en el ámbito espiritual que el enemigo, hermano, ha azotado a muchas personas. Entonces el diablo te distrae, te saca del camino, te desconcentra. Entonces cuando tú te desconcentras espiritualmente, comienzas a ver a tu alrededor y comienzas a ver el problema acá y el problema allá y este inconveniente aquí y esta imposibilidad acá. Entonces más te va a costar avanzar. Para que tú puedas ser un hombre victorioso, cuando digo hombre digo mujer, seas un hombre y una mujer victoriosa, primero tienes que soltar cosas en tu vida. Dios no te quiere atrapado en tu interior. Dios no te quiere con resentimiento, ni con rencor, ni con falta de perdón. No importa el daño que te puedan haber hecho en algún momento. Mira a Jesús todo lo que le hicieron. Y él ahí en el madero dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Porque cuando caminas con propósito, porque cuando caminas con una asignación de Dios, la gente que te quiso ver en el piso, hermano, te verá bendecido. Porque el sol de justicia saldrá a tu favor. Llegará el sol de justicia a tu vida. Resplandor de Dios sobre tu caminar. Dios te va a bendecir de una manera que ni siquiera te imaginas. Pero tienes que mantenerte firme. Tienes que vivir enfocado en Dios. Hermano, lo que oraste ayer ya no te sirve para hoy. Esto es diariamente. Es el pan de los hijos. Cada día tienes que buscar de parte del Señor. Hay veces que no tenemos el deseo de orar. Tienes que autodisciplinarte sin que nadie te diga que tienes que hacer esto. Uno de los secretos, hermano, de mi vida para poder mantenerme vigente, porque yo, hermano, mi preocupación es de que la presencia de Dios se vaya de mí. Porque si se va la presencia de Dios de ti, no hay nada. No queda nada. No queda absolutamente nada. Si tú vives en ese apogeo, en ese fluir, y cada día te tienes que levantar con un propósito, al despertar, Espíritu Santo, aquí estoy, muéstrame tus deseos, muéstrame tu anhelo, muéstrame tu agenda. Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Tienes que caminar con una oración violenta. No seas pasivo, no vivas en pasividad, no vivas en un lugar de confort. Dios te va a someter a situaciones fuertes. ¿Por qué? Porque te quiere llevar a cosas más grandes. Mientras más grande sea la bendición, escúchame bien, mientras más grande sea la bendición, más grande va a ser la demanda. La Biblia dice que al que más se le da, más se le exigirá. Y para que nosotros podamos dar el ancho, hermano, tenemos que esforzarnos. Esto no es gratis, hermano. Esto no es gratis. Aquí hay que madrugar, aquí hay que privarse de muchas cosas para poder llegar a esto. Tengo que pasar muchas horas encerrado en una habitación. Y no te lo digo, hermano, por jactancia. Es para que tú puedas tomar un ejemplo. Eso es lo único que te va a poder mantener sólido, te va a poder mantener firme, te va a poder mantener con gozo cuando estás enfocado en Dios. No dejes que el diablo active a través de tus ojos, a través de tus oídos, cosas. Jezabel, cuando envió el mensajero a donde Elías y le dijo que lo iba a derribar y que lo iba a atentar en contra de su vida, las palabras que le transmitió Jezabel al mensajero llegaron a oído de Elías y eso, hermano, activó el miedo. No dejes que el diablo active cosas en tu vida. Cuida lo que estás oyendo. Cuida lo que estás mirando. Bendito sea el Señor. Elías, hermano, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde vio las glorias de Dios, al otro día, o quizá en unos días más, lo vemos desanimado, queriéndose morir en un estado depresivo dentro de una cueva, diciendo, basta Jehová, quítame la vida. Muchos de nosotros en algún momento hemos estado así. Después de haber visto la gloria del Señor, hermano. Nos vemos en una situación de desánimo. Por eso, no pierdas tu enfoque. No pierdas el enfoque por Dios. Enfocado es estar centrado, dirigido, concentrado,
Cuando tú estás direccionado hacia Dios y miras al Señor sobre todas las cosas, Dios se encargará de solucionar tus problemas. Dios se hará cargo de tus situaciones. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos dentro de un tiempo fuerte de oración. Así que si tú te quieres unir, eres bienvenido. Estamos tocando horarios muy estratégicos. Bendito sea el Señor. Salgamos de lo básico. Hermano, busquemos un sacrificio, Señor. Aquí te presento mi cuerpo en sacrificio vivo. A contar de hoy me comienzo, Señor, a levantar en las madrugadas, en esos horarios difíciles, cuando tú quieres más descansar. Lo primero para el Señor. Procuremos, hermano, durante el día darle la primera hora a Dios. A veces nos levantamos y lo primero que hacemos es desayunar. Nos pasa. Pero debemos darle el tiempo a Dios que le corresponde. Así que Dios te bendiga. Espero que Dios te fortalezca. Donde quiera que te encuentres, estamos orando por ti. Saludamos también a las personas que nos ven en Monterrey, México, en Argentina, en Honduras, ¿cierto? En diferentes partes del mundo. Las personas que nos escriben por interno, que nos entregan una palabra de aliento. Damos gracias también a los hermanos que nos apoyan ahí en el canal de YouTube. Sus oraciones son muy importantes, porque este es un trabajo en equipo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estoy muy entusiasmado, hermano, con lo que Dios está haciendo. Es algo que está dentro de mi corazón. Debemos caminar bajo el fuego, bajo la unción de Dios. Y no habrá, hermano, principado, no habrá potestades, no habrá gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad. No habrá nada que te pueda detener. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte estos directos, estos en vivo. Ayúdanos, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. Sé parte de este equipo de trabajo, hermano. Tus oraciones, como te decía, son demasiado importantes. Bendiciones.